Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 22 de junio del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Hoy es sábado de nuestro estudio del Evangelio de Juan, yo creo en el Hijo, y no se olvide que a lo largo de la semana nosotros tenemos diferentes actividades de las cuales nosotros les estamos compartiendo pues prácticamente diario, ¿verdad? Acerca de la palabra del Señor. Y pues le voy a pedir por favor, clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Como que andan medio cansados hoy. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Bendecidos, pues espero que estén bendecidos y bien despiertos, ¿verdad? Le voy a dar la comisión a su hermano que está a su derecha, que está a su izquierda, de, pues ya sabe, el ministerio de El Pellizco Santo, ¿verdad? Para que no se duerma el que tiene usted a su lado, ¿verdad? Para que estemos todos atentos y despiertos. Y bueno, pues le voy a pedir por favor que me acompañe al texto del Evangelio de Juan, capítulo 7, que es donde hemos estado nosotros caminando a lo largo de las últimas semanas, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por permitirnos pues estar avanzando en nuestro estudio del Evangelio de Juan y estamos compartiendo nuestras ligas. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live. Esto más tarde lo va a poder ver usted a través de YouTube, ¿verdad? Y pues le damos al Señor gracias por permitirnos pues estos recursos que, como hemos dicho tantas veces, son un recurso, más no un sustituto de la iglesia local. Y un día me van a hacer enojar, Lalo, un día me van a hacer enojar y ya no voy a transmitir nada. Y ya de plano pues se van a tener que buscar otra transmisión porque de plano pues ni se congregan, ni asisten, ni nada, y nada más quieren estar ahí pegados al chisme ¿verdad? Pero bueno, el objetivo pues es que seamos nosotros a través de la vida congregacional fortalecidos en la comunión cristiana, fortalecidos en la adoración y fortalecidos en su palabra. Toda la semana recuerde que nosotros estamos compartiendo el plan de lectura McChain, donde estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. El lunes estamos compartiendo nuestro audiolibro Si os mordéis y os coméis, hablando acerca de la resolución de conflictos en el cuerpo de Cristo. El martes estamos compartiendo al Dr. John Piper hablando acerca de cómo estamos recibiendo nosotros la palabra del Señor, ¿verdad? El jueves estamos escuchando Cristo en el tabernáculo, donde estamos viendo a través de este maravilloso elemento del Antiguo Testamento la figura y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y pues recuerda que el viernes sigue estando ya, terminamos este viernes nuestra lectura de Líder de Convicciones. Vamos al texto, Juan capítulo 7, y la semana pasada, ¿verdad? Pues estuvimos nosotros en un evento particular, mi esposa y yo, y no pudimos estar con ustedes, pero nuestro hermano Eduardo, ¿verdad? Estuvo exponiendo, ¿verdad? La palabra del Señor, estuvo aquí en torno a la palabra. Nada más voy a leer del versículo 10 al 24. No vamos a verlo todo lo que vimos ya la semana pasada en detalle. Vamos a retomar unas cuantas cosas elementales y vamos a seguir adelante y vamos a ver si podemos concluir hoy el versículo 24. Amén. Amén. Así que saque su libreta de notas, saque su Biblia, vamos a leer Juan capítulo 7, versículos del 10 al 24. Cuando lo tenga, dice amén, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra y le damos lectura al texto. Dice la palabra del Señor. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Versículo 11, ¿está conmigo? Amén. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca.
Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Amado Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos a ti humildemente, con debilidad, con temor y temblor. Nos acercamos a tu palabra escrita, revelada, dispuesta para nosotros. Pero Señor, a veces nuestra debilidad humana, nuestro cansancio, muchas veces estamos nosotros agobiados, cansados, distraídos, dispersos. Estamos físicamente aquí, pero quizás estamos en otro lado. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, que nos asistas, Señor. En medio de nuestra debilidad humana, en medio de nuestra incapacidad de poder comprender tu palabra, que tu Espíritu Santo nos dé vigor santo, que tu Espíritu Santo nos mantenga alertas, despiertos, pero sobre todo atentos, hambrientos a tu palabra, hambrientos de lo que tú quieres decir, de lo que tú esperas de nosotros. Yo ruego, Señor, que hoy la exposición, Señor, lleve tu bendición, que me asistas a mí en mi debilidad, en mi pobreza, en mi flaqueza, Señor, para que la palabra expuesta, Señor, en esta tarde, Señor, lleve tu bendición, Padre Santo. Lleve tu bendición, Señor, lleve tu ayuda y pueda hacerse vida, pueda hacerse carne y una realidad en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y en la vida de cada uno de nosotros. Sé con aquellos que no están presentes, sé con aquellos, Señor, que, Padre Santo, están viendo esta transmisión, Señor. Padre Santo, obra en sus vidas, Señor, en tu misericordia y por tu favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, y en su nombre oramos y decimos amén. Amén. Mis amados, pues vamos a disponernos al texto bíblico. Voy a tomar asiento, mi amado, mi amada. Y como hemos podido ver la semana pasada, pues bueno, estamos ya en el capítulo 7. Permítame hacer rápidamente una mirada general de lo que hemos visto hasta aquí. Y hemos visto que la hostilidad a nuestro Señor Jesucristo está en aumento. La incredulidad está presente. Las personas que no creen tienen opiniones diversas, pero la realidad es que nuestro Señor Jesús, a pesar de la oposición, Él no silencia sus palabras. En el contexto de la fiesta de los tabernáculos recordamos la incredulidad y el desafío de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, los cuales le retaban a manifestarse de manera pública en esta séptima fiesta solemne de las 7 fiestas del Señor, la última del año del Señor. Le retaban para que, pues, en su mente humana decían, bueno, pues, hazte famoso, ¿no? Manifiéstate públicamente para que te conozcan. Pero el Señor pensó de una manera distinta, actuó de una manera distinta. Pero la Escritura nos dice, en el versículo 10, si usted observa con detenimiento, nos dice que sí subió a la fiesta. Después de que sus hermanos, porque Él les anima a que vayan primero, les dice en el versículo 8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta. En el versículo 10 vemos, pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta. Pero nos dice que subió sí, pero de una manera distinta. Dice que no abiertamente, sino como en secreto. ¿Tenía algo por qué ocultarse? ¿Por qué ir en secreto? No, de ninguna manera. Él lo hacía de esta manera porque Él actuaba de acuerdo al calendario divino. Todavía no era el tiempo de manifestarse de la manera
que algunas personas esperaban. Pero sobre todo porque no él estaba esclavo a las pretensiones y ambiciones humanas. Él conocía cuál era su momento, el momento de manifestarse, el momento de ser conocido por su pueblo y el momento de ser también negado por su pueblo y el momento de morir. Y en esa prudencia, nuestro Señor Jesucristo evitó una confrontación innecesaria. Esta prudencia se justifica en los versículos siguientes, donde vemos las distintas reacciones y actitudes de la gente que estaba en esta fiesta. Dice el versículo 11, ¿verdad? Dice, y le buscaban los judíos en la fiesta. Cuando está hablando de los judíos, no está hablando de toda la nación en general, no está hablando de todos los que practicaban la religión del judaísmo, sino está hablando de los líderes judíos que estaban en hostilidad contra él. Le buscaban y decían, ¿dónde está aquel? Ahora, ¿le buscaban con qué propósito? Le buscaban para matarle. Le buscaban porque ya habían tenido con él una hostilidad, estaba en sus mentes y en sus corazones la animadversión para matarle, ¿verdad? Pero todavía, hasta este momento, hasta el capítulo 7, todavía no era una decisión unánime de todo el cuerpo de autoridades religiosas. Continúa diciéndonos el texto en el versículo 12 que había un gran murmullo acerca del Señor Jesús entre la multitud, y vamos a ver la segunda actitud. Algunos, la actitud que tenían hacia él era positiva, decían, es bueno, es bueno. Pero mis amados, esta actitud que pudiera parecer favorable de alguna manera, no era suficiente. Porque él no solamente era un buen maestro, no solamente era un buen orador, no solamente era una persona buena. Muchas personas piensan hoy así de Cristo, tienen una aparente opinión positiva, dicen que él fue un gran hombre, un gran maestro, un gran revolucionario, una persona importante, pero no lo ven solamente como eso, como alguien pues que tuvo un cierto lugar en la historia positivo, pero nadie que implique autoridad acerca de sus vidas. Nada más. No lo ven de otra manera. No es suficiente decir que Jesús es bueno. No es suficiente tener una opinión positiva de Cristo. Pero también vemos una actitud negativa, ¿verdad? Dice el versículo 12, pero otros decían que no, sino que engaña al pueblo, ¿verdad? Esta todavía sigue siendo, según la opinión de algunos historiadores recientes a esta época, ¿verdad? Justino, Tertuliano, decían que pues esta era la opinión que daba en el pueblo judío, de que él fue un engañador del pueblo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que pues esto fue una elucubración y una mentira de parte de las autoridades religiosas. Pero lo que sí es cierto y lo que es universal, vemos distintas actitudes, ¿verdad? De los judíos, de la multitud, ¿verdad? Pero dice que, versículo 13, ¿qué pasó? ¿Lo puede leer conmigo? Ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. O sea, estas eran opiniones que se escuchaban, pero no eran opiniones abiertas. Eran opiniones que, ¿cómo cree usted que se compartían? Pues así en privadito, ¿verdad? Aquí en casa, ¿verdad? Así como que ahí como bajita la voz, ¿verdad? En los comentarios, en los cuchicheos de mercado, ahí en las esquinas, así bajito para que pues no se supiera, ¿eh? Murmuraban entre ellos. Exactamente, comentaban esto, pero ¿por qué? Dice, ¿por qué tenían miedo? Dice, ninguno hablaba abiertamente de nuestro Señor Jesucristo, no tenían una opinión definida. Vemos que había opiniones positivas y vemos que había opiniones negativas, pero estas opiniones no eran públicas, estas opiniones no eran abiertas, lo opinaban ellos en privado, en secreto, ¿verdad? Pero pues fíjate, no era tan secreto, tanto que se conocía de esta manera. Pero nadie hablaba abiertamente de él, dice, por miedo a los judíos. ¿A qué se está refiriendo esto en el texto? Clase. Anteriormente, si tú, bueno, ahí explica algunos historiadores que ¿cómo se llaman? Las autoridades los expulsaban de las sinagogas. Exactamente, exactamente. Había una cierta reprensión de la conciencia en la cual pues no se les permitía disentir, no se les permitía opinar. Observemos, por ejemplo, lo que dice Juan 9:22.
Juan capítulo 9, versículo 22, dice el texto: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, ¿qué dice? Fuera expulsado de la sinagoga. O sea, los expulsaban de la sinagoga, los castigaban. Ahora, ser expulsado de la sinagoga para ti, para mí, pues podría representar cualquier cosa, pero para ellos era una situación completamente seria, porque los expulsaba completamente de la vida civil, de la comunidad. O sea, como pasa, por ejemplo, en muchas comunidades hoy, por ejemplo, en el sur del país, en algunas comunidades, por ejemplo, en Chiapas, en algunas comunidades, pues, del interior de la República, donde la comunidad es muy católica, y lo que pasa es que cuando una persona viene al evangelio, se le empieza a hostilizar de tal manera que ya no permiten que sus hijos se metan a la escuela, les niegan el servicio del agua, les cortan la luz y los empiezan a asfixiar socialmente. ¿Cuál es el punto? Pues sacarlos de esa comunidad. Eso es lo que en muchas ocasiones pasaba para las personas que profesaban fe en el Señor Jesucristo. Observe también que esta situación de opresión acerca de la conciencia también la advirtió el Señor Jesús. Juan 16, versículo 2 nos dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Juan 16, 2. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que ya estamos entrando en este periodo de la vida de la era cristiana, donde hay una profunda hostilidad no solamente hacia el evangelio, sino a los que profesan fe en el evangelio. ¿Usted ha experimentado hostilidad por su fe? Quizás no lo han expulsado de nada, o quizás sí, pero de que se le ha marcado socialmente, se hace burla de usted o se le niega ciertas cosas. Eso es cierto. Con la misma familia pasa. Ya no te invitan a las Con mismas, los hijos, ¿verdad? con la mamá, dependiendo los hermanos. Exactamente, ¿verdad? Sí. En otros lados, por ejemplo, los que van a otros países cuentan esas partes y los matan literalmente, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros aquí estamos viviendo una persecución sumamente light y una persecución ideológica, porque hay ciertas cosas que no puedes hablar en contra de la ideología de nuestro tiempo. Si tú hablas de eso en público, te puede ir en feria. O sea, si tú tienes una opinión diferente a la ideología de género y tú hablas de eso en público, en un camión, en un transporte público, te pueden acusar de qué cosa. De homofóbico, discriminador, no sé qué, y la policía de la conciencia te agarra y te meten al ministerio, y te pueden enjaretar alguna cosa por ahí. Faltas a la moral y todas esas cosas que ni siquiera van al caso. Digo, faltas a la moral, andar corriendo en tanga ahí en Reforma, eso sí es una falta a la moral, pero que tú hables acerca de lo que es verdad, me explico, es un ataque a tu conciencia. Parece que no, pero vivimos en esos tiempos, ¿me explico? En esos tiempos donde ya hablar del respeto a la familia, hablar de ciertos temas que pues sabemos que son verdad, pero que ofenden la conciencia pecaminosa de las personas, pues ya nos genera cierta persecución y cierta oposición a las personas. Nosotros vimos algo muy light, pero va a llegar el momento en el que las cosas se van a poner más feas para nosotros. Y esto nos va a poner en una posición en la que tenemos que plantarnos firme o pues, sencillamente actuar como estas personas. Pues ya lo estamos viviendo, porque ya no se les puede decir nada a los hijos, ya no los puedo corregir porque ya, o sea, ya se está viviendo. Exactamente, ya estamos viviendo una situación así. Ya no les podemos hablar de la palabra porque también ya es malo lo que hacemos. O sea, todo, como dice la palabra, lo que es malo lo ven bueno y lo bueno lo ven malo. Exactamente, estamos viendo esta tergiversación de la conciencia en nuestros tiempos. Entonces, esto lo advierte el Señor Jesucristo. Les expulsarán de las sinagogas, de las comunidades, y cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea, ya estamos viviendo en este nivel de radicalidad en la cual si no opinas, si no dices lo que si no estás de acuerdo con esto,
puede ser agredido, ¿verdad? Bueno, entonces regresamos al versículo 12, al versículo 13, donde pues estas personas manifestaban temor de hablar abiertamente acerca de Cristo. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Y ya vimos en estos textos que acabamos de revisar que los judíos, pues obviamente se está refiriendo a los líderes religiosos, ¿ok? Pero aquí rompe la narrativa el evangelista, el apóstol Juan, y nos dice, más a la mitad de la fiesta, ¿qué creen? Ya llegué. Tan, tan, tan. Me encanta porque parece literalmente que viene a irrumpir, ¿verdad? Estaban así como que, pues, ¿dónde estaban? ¿Y dónde andará? ¿Y qué creen? Ahí está, ¿verdad? A la mitad de la fiesta. Recuerde que esta fiesta duraba 7 días, ¿verdad? Y se le añadía un día más, un 8º día, ¿verdad? A la mitad de la fiesta, nuestro Señor Jesús sube al templo y enseñaba, ¿verdad? Sube al templo y enseñaba. Ahora, esto es importante para nosotros, porque a partir de aquí vamos a ver nosotros del versículo 15 al 24, vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, desde el templo, porque no estaba haciendo ningún crimen, desde el templo estaba enseñando la palabra del Señor, y en ese momento va a ser confrontado, va a ser atacado por las autoridades religiosas, y el Señor va a mostrar evidencias, va a defender la doctrina, va a defender su enseñanza, pero sobre todo los va a confrontar. Esto es algo también muy interesante, porque los va a confrontar con sus propios argumentos. Y esto tiene aplicación también para nosotros, ¿ok? Porque la realidad es que muchas veces, cuando tú y yo enseñamos la palabra, le compartimos a alguien del Evangelio, nos sentimos como que no estamos al 100, como que no podemos dar el 100% porque tenemos todavía huecos en nuestra vida, tenemos contradicciones en nuestra vida. Y esto, más que desanimarnos, debería al contrario, debería alentarnos a buscar más al Señor. Y vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor dice al respecto. Yo sé que ustedes se quedaron hasta el 17, me estoy apurando para llegar ahí y ahorita seguimos, ¿sale? Vamos a ver estas 5 evidencias de la mala interpretación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 15, se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Amén. Amén. Observemos entonces que le están preguntando a él, al Señor Jesucristo, le preguntan acerca de por qué tiene ese conocimiento, acerca de su educación, de su formación de educación. Primero, me gustaría hacer la observación en el versículo 15, que estaba él enseñando en el templo y los que se maravillaban, ¿quiénes eran? Los judíos. Se maravillaban los judíos, o sea, los mismos detractores de nuestro Señor Jesucristo, los mismos perseguidores, los mismos que estaban en contra de él, se maravillaban de lo que estaban escuchando. Se maravillaban del dominio que tenía de las Escrituras, se maravillaban de su conocimiento, de su erudición, de su suficiencia. Se maravillaban, pero eso no provocaba en ellos un acercamiento hacia él. No sé si te pasa, me pasa muy seguido, pero yo creo que algunas personas, por ejemplo, cuando escuchamos a alguien que es experto o erudito en el tema, hasta te arrimas, ¿no? O le subes el volumen y dices, ay, se ve que el ingeniero sabe. Y te acercas y atiendes, ¿no? Porque dices, sabe algo que yo no sé y que probablemente nunca termine de saber, ¿no? Le estaban haciendo una entrevista a un doctor español, doctor en física, y así la estudiante le estaba preguntando, doctor, ¿cuáles son las 2 preguntas más importantes de la física, no? Dice, es una pregunta muy interesante la que tú mencionas. Y empieza a explicar, ¿no? O sea, como si fuera a explicar 1 más 1 son 2. Así con esas sencillas, cosa que, perdón, yo me salté esa clase de física, no la vi, ¿no? Entonces son cosas interesantes, ¿no?
A lo que quiero llegar con esto es a que ellos se maravillaban. O sea, la enseñanza de nuestro Señor Jesús, incluso para sus detractores, era extraordinaria. Les impresionaba, se maravillaban. Podemos ver en el Evangelio de Juan, en los primeros años de nuestro Señor Jesucristo, acompáñame por favor al texto, vamos a ver algunas evidencias. Vamos a ver que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en su infancia, ¿verdad? Lucas capítulo 2. Versículo 46 y 47. El Señor Jesús estaba en, pues más o menos por ahí de lo que es la infancia, adolescencia, no sabemos con exactitud qué edad tenía, pero ya era un niño, prácticamente un casi adolescente, tenía conciencia, y dice, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Lucas 2:46 dice, sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Qué estaba haciendo? Oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, ¿qué pasaba? Se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, imagínate, o sea, estamos hablando de un muchacho y era algo extraordinario para ellos escucharle, sí. Bueno, solamente para complementar el 42 dice que tenía 12 años. Así es. Un niño. Era un muchachito, era casi un adolescente, ¿verdad? Porque ahora la adolescencia va como de los 13 hasta los 46. Entonces, para algunos, ¿verdad? Que todavía adolecen. Pero era extraordinario escuchar, ¿verdad? Sus respuestas, ¿verdad? Acompáñame por favor al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Observe lo que dice la palabra del Señor. Está terminando ya de exponer el Sermón del Monte y dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué se admiraban de él? Porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Acuérdese de este versículo porque lo vamos a ver ahorita más adelante si podemos hacerlo. Entonces, imagínate, yo creo que todos nosotros, aunque leemos el texto bíblico, pero haber sido expuesto de manera audible, presencial a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, debe haber sido todo un acontecimiento, o sea, toda una enseñanza extraordinaria. Se maravillaban todos los que lo oían, incluso sus adversarios, ¿verdad? Pero a pesar de este asombro, que no producía en ellos fe, dice, le cuestionaban acerca de por qué tenía ese conocimiento. Diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Qué es lo que le estaban preguntando a él? ¿Dónde estudiaste, chavo? ¿Dónde está tu título? ¿De qué seminario saliste? ¿De qué instituto bíblico saliste? ¿Quién te dio la credencial? A ver, muéstrame tu credencial de fulanito de tal. A ver, ¿de dónde sabes lo que sabes? ¿Verdad? Esto es una cuestión que no solamente pasaba en esos tiempos, sino sigue pasando todavía en los nuestros. Creo que sin intención de proyectarme, les he compartido también a algunos de ustedes, para su servidor ha sido un poco difícil el llegar a exponer la palabra, porque aunque se me brindó una enseñanza a temprana edad y aunque se me dio una oportunidad, los adultos no les gusta que les enseñe un joven, les molesta, se ofenden. Aunque tú quizás tengas la capacidad para explicar las cosas o la enseñanza o tú tengas la razón, o sea, tú tengas fundamentos de lo que estás exponiendo,
tenemos esta cuestión de que nos impresionan los títulos, nos impresionan las credenciales. Necesitamos, insisto, y con esto no quiero ofender a nadie en ese sentido. No está mal que una persona tenga experiencia, tenga canas, tenga currículum, tenga estudios, tenga preparación. Eso es bueno. Pero la realidad aquí es que de lo que estamos hablando no es de la educación formal. No está mal que tú estudies, no está mal que tú leas, no está mal que tú te prepares. Lo que sí está mal es que nosotros nos perdamos de vista del verdadero asunto. ¿Realmente ellos estaban buscando sus credenciales? ¿Ellos estaban buscando su diploma? No. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Ponerlo en vergüenza, en evidencia de que no sabía, o porque sabía. Querían humillarlo. Querían Porque humillarlo. no tenía la preparación. Ok, ajá. ¿Qué más? Pues sabían de dónde era, de quién era su padre, y se guiaban por esa parte de que él era, en algún momento de la escritura dice el hijo del carpintero. Y en ese entonces, pues ahí, de acuerdo a lo, en este caso a partes de eruditos en el tema, dicen que habían escuelas literalmente, se asemejaban ahí, rabínicas como tal. Escuelas rabínicas, exacto. Y que a él, por ser el hijo del carpintero, pensaban que no... Bueno, que Pues no, que provenía de una estirpe humilde, ¿no? Ajá. Que no era una persona de renombre, de aristocracia. Por ejemplo, Pablo, vamos a ver que Pablo cuando habla en Filipenses capítulo 3, ¿verdad? En este pequeño confrontación que se estaban los falsos maestros midiéndose con él de a ver quién tiene más credenciales, dice, a ver, chavos, y empieza a sacar, ¿no? Yo soy fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. O sea, les empezaba a poner ahí todos sus credenciales, enseñarles todos sus diplomas. O sea, yo fui educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era una de estas escuelas rabínicas, de las más famosas, de las más respetadas de la época. O sea, yo fui a Oxford. O sea, yo fui a la mejor escuela. O sea, por favor, chavos, o sea... ¿no? Ahora, y el mismo Pablo va a decir, de todo eso dice, yo agarré todo eso, lo hice bolita y lo tiré a la basura. Lo tuve como por basura, por estiércol. ¿Por qué? Porque estaban mal infundados. O sea, no es... A grandes rasgos, ¿no? Es que el punto aquí es, ¿cuál es el verdadero conocimiento? El de Dios, el que le estaban transmitiendo. O sea, ese es el punto. Ellos estaban cuestionando de dónde venía su conocimiento. Ellos estaban cuestionando la autoridad con la que él estaba haciendo estas cosas, porque a ellos les importaba más esto, la reputación. ¿Con qué autoridad hacían las cosas? Fíjate lo que va a responder él. Dice, Jesús respondió y les dijo, versículo 16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Su respuesta es demoledora. Su conocimiento no se derivaba de ninguna institución humana. Su enseñanza era completamente opuesta a lo de los maestros del judaísmo. ¿Te acuerdas cuando en Mateo capítulo 19 le dicen, oye, Moisés nos dio carta de divorcio? Y muchos maestros de escuelas rabínicas decían, oye, si mi mujer me quema las tortillas, me puedo divorciar. Si mi mujer le echa, ¿qué te gusta? A ver, no le pone almidón a las camisas, me puedo divorciar. O sea, tenían sus opiniones diversas, pero decían, pues yo puedo inventarme cualquier tontería para divorciarme, ¿no? Pero se estaban basando ellos, las personas que le estaban preguntando a Jesús, se estaban basando en la opinión de maestros humanos para emitir juicios. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Les dice, en la Escritura dice esto, al principio las cosas no fueron así. En el Génesis, varón y mujer los hizo para que fueran una sola carne. Lo que Dios une, que no lo separa el hombre. O sea, ¿a qué conocimiento está apelando el Señor Jesucristo? ¿Al de los hombres? No. A lo que ya está escrito. A la palabra de Dios. Sí, A lo divino.
Exactamente. Ese es el gran contraste entre estos maestros humanos y el Señor Jesucristo. Los hombres se basan en la opinión de los hombres, en las tradiciones, y el Señor Jesucristo se basa en la palabra de Dios, en la opinión de Dios, que es la que más importa. ¿Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios? Seguimos. Pero eso no quería decir, cuando Él dice que mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, no quería decir entonces que, pues bueno, solamente debíamos confiar en Él por su opinión personal. No sé si me estoy explicando. O sea, es como si yo te dijera, lo que yo digo es la palabra de Dios y tienes que creerlo. Así podría pensarse, ¿no? ¿Esto era así con el Señor Jesucristo? ¿Por qué no? A ver, piénsele tantito, ¿por qué no? Porque ellos ya sabían, ¿no? Bueno, según doctos en la ley, tenían ese previo conocimiento, ¿no? Y se quedaban así como que... Tiene que ver un poco con eso, pero tiene que ver también porque, y lo va a relatar en los versículos siguientes, Él no hablaba de sí mismo directamente, sino hablaba del Padre que le envió. Siempre anunciaba cuál era el propósito del Padre, por qué el Padre le envió. Muchas referencias, pero principalmente el hecho es, Él, su conocimiento provenía directamente de Dios Padre, de aquel que lo envió. Y siempre fue consciente del Padre que lo envió. Por ejemplo, si nosotros observamos en este mismo capítulo 7, versículos 28 y 29, dice, pero yo le conozco, porque de Él procedo, y Él me envió. Versículo 28 también, perdón, leí el 29. Entonces, enseñándole en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros, ¿qué dice? No conocéis. Más adelante, versículo 33, dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré, ¿a quién? Al que me envió. ¿Se da cuenta? Digo, por mencionar algunas cosas. El Señor Jesús declaró en Juan 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 12:49 al 50 dice el texto, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que la enseñanza que Él ha traído es directamente enseñanza del Padre, es conocimiento celestial. Y este conocimiento celestial está fundamentado y enraizado profundamente en las Escrituras. Jamás, vamos a ver constantemente al Señor Jesús a lo largo de todos los evangelios, diciéndole a los fariseos, a los judíos, a las autoridades religiosas, ¿no habéis leído? ¿Ignoran las Escrituras? Ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Otra de las objeciones, otro de los comentarios y las evidencias acerca de nuestro Señor Jesucristo, confrontando la incredulidad de ellos, dice el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Con qué seguridad podemos nosotros abrazar la doctrina del Señor? ¿Qué es lo que pasaba en los días de Cristo? Las personas le pedían constantemente al Señor ¿qué? Que les ayudara, que les diera de comer. que les ayudara. Sanación. Les pedían que manifestara ¿qué? Milagros. Señales. ¿Para qué le pedían señales? ¿Para poder qué? Creer. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué pedían esto? ¿Por qué le pedían señales para poder creer? Para constatar el hecho. Para ellos. De hecho, Para poder tener una seguridad humana, ¿me explico? Hay personas que hoy nos dicen, es que si no puede ser probado por
la ciencia, yo no puedo creer. Si no lo puedo ver, no lo puedo tocar, entonces no puedo creer. ¿En serio? Hay un montón de cosas que no tienen que ver ni siquiera con Dios ni con la religión, que no pueden ser probadas científicamente, pero siguen creyendo en ellas. ¿Sí me estoy explicando? A lo que quiero llegar con todo esto es a que nuestro Señor Jesucristo, fíjate lo que te voy a decir, y presta atención al versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Nota por favor la correlación que hay entre estos dos conceptos. Conocimiento y ¿te das cuenta? Cómo el versículo 17 conecta estos dos conceptos. Si alguno realmente quiere si alguno realmente quiere hacer la voluntad de Dios, debe de conocer a Dios. Voy a explicar esto con más detalle. Jesús prometió que el que le busque sinceramente, el que sinceramente busque la verdad de la palabra de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la verdad de la doctrina de Cristo es de Dios o si no lo es. El Señor estaba retando a la audiencia a lo siguiente. Si se humillaban ante la palabra de Dios, donde se revela su voluntad, podrían conocerle y podrían obedecerle. ¿Sí me estoy explicando? No es que la palabra debe de doblar rodilla a nosotros. Nosotros debemos doblar rodilla a la palabra. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué es lo que pasa hoy en muchos casos de muchas personas cristianas y no cristianas que tropiezan con la Escritura? Agarran la Biblia y dicen, es que no entiendo esto, es que no entiendo aquello. ¿Por qué no lo entiendes? Ah, es que la Biblia dice que debo honrar a mis padres. ¿Y cuál es el problema? Ah, es que tú no sabes, mi padre fue un impío, no sabes cómo hizo y le hizo y así, 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 así. ¿Puedes ver el déficit de esta ecuación? ¿Cuál es el problema? O sea, resuelve la ecuación. ¿El problema está en el mandamiento? Es por parte de la persona. O sea, ¿por qué no lo puede entender esta persona? Porque no asimila lo que dice la palabra de Dios. No quiere. No lo entiende porque Porque no quiere obedecerla. Ese es el punto. No puede entenderla porque no quiere obedecerla. Y eso es lo que pasa, mis estimados, con todo esto. Porque tiene su corazón endurecido, no le permite ver la palabra de lo que le manda. Pero insisto, nuevamente el problema es este. Sin ver nada. No pueden entenderla porque no quieren obedecerla. ¿Me explico? Sí. Voy a ejemplificar esto con lo que en algún momento tú posteaste. Referente a esto del día 30. Ajá. ¿Cómo sacaban esas cosas, no? De una... Sí. Aberraciones. Sí, horribles. Saben de la palabra, pero no la quieren obedecer. Se cumple lo que dice Romanos capítulo 1, que conociendo la verdad, negaron a Dios, fueron tras la mentira. O sea, no pueden decir que son inocentes o que son ignorantes. Saben que hay un Dios, saben lo que dice en su palabra, y ¿sabes lo que prefieren hacer? Darse la vuelta. De hecho, la playera que comentaba decía, hoy no Jesús. Y tenía ahí hay una cosa satánica y homosexual. Entonces, sí, sé que hay un Jesús, pero ahorita no, gracias. Está bien, no pasa nada.
déjame decirte una cosa, en el infierno no hay ningún ateo, ¿eh? Eso te lo puedo garantizar. El problema no está en la palabra, el problema está en nuestros corazones, mis amados. El problema está en nuestros corazones, que no queremos. No podemos entender la palabra porque no queremos rendirnos a Dios. Queremos que la palabra se rinda a nosotros, que se acomode a nosotros, que haga y que diga lo que yo quiero que diga. ¿Crees que así funciona? No, tenemos que obedecer. Te voy a poner otro ejemplo más cercano a nosotros. Pues esto sabemos que es una pantalla que sirve pues para ver la televisión y hay un manual, pero si tú no lo lees y empiezas a usar la pantalla para picar ahí cebollas, pues realmente algo malo va a pasar con este material, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque no fue hecho para qué. Para eso. No vas a entender para qué funciona, ¿por qué? Pues porque no quieres usarlo para lo que se supone que se diseñó. Mis amados, nosotros a veces tenemos este concepto de pensar que necesitamos ser, como dice aquí el texto, ¿no? Necesitamos ser personas de grandes letras, muy instruidos para poder creer o predicar o enseñar o vivir la palabra de Dios. Insisto, hay personas que se la viven en cursos, se la viven en seminarios, se la viven en diplomados, se la viven estudiando y estudiando y estudiando y estudiando. Y está bien, la vida del cristiano consiste en eso. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que estamos constantemente buscando un nuevo conocimiento que ya tenemos. O sea, nuevamente vuelvo al concepto de los 10 mandamientos. ¿Tú crees que la gente no sabe que debe honrar a sus padres? ¿Y lo hace? Incluso personas creyentes, ¿eh? ¿Lo hace? ¿Porque carece del conocimiento? No, sencillamente porque no lo quiere hacer. Es así de simple. La Biblia habla constantemente de que el pueblo de Dios debe estar reunido, debe estar congregado, que hay bendición en ello, que cuando el pueblo está reunido ahí envía bendición y vida eterna, que no es conveniente que el pueblo de Dios esté separado, esté disgregado. La gente sabe que debe congregarse. ¿Lo hace? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no quiere? Es lo que estaba pasando con esta multitud que estaba escuchando esta enseñanza. O sea, tú me cuestionas acerca de mi conocimiento, de por qué tengo este conocimiento, pero tú también tienes este conocimiento, solamente que no te interesa obedecer. Es así de simple. El reto del Señor a las multitudes era que si se humillaban ante la palabra de Dios para conocerla, llegarían al convencimiento de que la enseñanza de Cristo era verdad. Hoy todavía este desafío sigue siendo presente para nosotros. Para todos los que son creyentes genuinos, la confianza de la palabra de Dios proviene del Espíritu Santo, quien confirma la verdad sobre Cristo al corazón que está dispuesto. Observa lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice el texto. No, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Más adelante, en este mismo capítulo, versículo 27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos guía a la verdad de la palabra de Dios, de manera interna y de manera externa. De manera interna, a través del testimonio del mismo Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 16. ¿Voy muy rápido? ¿O usted como que anda empolvado? Bueno, Romanos 8, 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos testifica acerca de la verdad. Externamente. ¿Cómo el Espíritu Santo nos testifica externamente a través de las manifestaciones que demuestran la verdad del Evangelio? Fíjate lo que dice Juan capítulo 3, versículo 2. Esto ya lo hemos visto en sesiones anteriores.
Nicodemo dice que viene a Jesús de noche y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como ¿qué? Como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Externamente veían lo que Jesús estaba haciendo y decían, nadie puede hacer esto si Dios no está con él. O sea, ¿eran ignorantes? No, sabían perfectamente qué es lo que estaba pasando. Fíjate en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 36, dice el texto, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, está hablando de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Juan 10, 38, dice el texto, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, ¿qué dice? Creed a las obras, para que me conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Última cita, Hechos 2, 22. Hechos 2:22. El apóstol Pedro está en el día de Pentecostés exhortando a la multitud a que crea en el Señor Jesucristo y les dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿con qué cosa? ¿Cómo lo certificó Dios entre los israelitas? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Claramente el Señor había manifestado esta verdad. Entonces, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Cuando tú te humillas delante del Señor, Él te va a hacer entender muchas cosas. Pero hasta que no te humilles ante la palabra de Dios, no vas a entender nada. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Escúchala para que entiendas lo que está diciendo aquí el texto. Deuteronomio 4:29, en la Nueva Versión Internacional, dice, pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. O sea, si estás en la actitud correcta para buscar al Señor, ¿qué crees? Lo vas a encontrar. Salomón recibe el consejo de David, su padre, primero de Crónicas 28:9, dice el texto, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Salmo 119, versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. 119. ¿Te das cuenta cuál es la fórmula para entender si la doctrina viene de Dios, si la enseñanza viene de Dios? ¿Es un problema intelectual? Es un problema de la voluntad, es un problema del corazón. Entendemos las cosas, pero no queremos obedecerlas. Ese era el problema de estas personas. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Entonces nosotros hemos visto que nuestro Señor Jesucristo tenía verdadero conocimiento porque su conocimiento provenía ¿de quién? De su padre. Del Padre. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Cómo podemos tener seguridad de la verdad? Porque si queremos hacer su voluntad, el Señor nos brinda el conocimiento para hacerla. No es, voy a obtener más conocimiento para hacer su voluntad. No funciona así. ¿Sí me estoy explicando? No es tener más conocimiento para hacer su voluntad, es a su voluntad con el conocimiento que ya tienes. Y Él te va a dar más conocimiento. ¿Sí estamos de acuerdo?
Hay gente que sabe muchas cosas, pero no mueve ni un dedo para hacerlas. Nadie diga amén. Ahora, vamos al punto número 3. ¿Por qué debían creer estas personas acerca de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, porque en Él había una completa ausencia de los síntomas o de las señales del falso maestro. Ellos pensaban que era un engañador, decían engaña al pueblo, ¿sí o no? Lo leímos hace un momento. No tenían una opinión clara de él, decían es bueno, es un falso maestro, engaña al pueblo. Pero él no manifestaba las señales del falso maestro. ¿Cuáles son las señales del falso maestro? Básicamente hablando. Bueno, 2 características básicas. Primero, el falso maestro habla por su propia cuenta. Es decir, por su propia autoridad, no por la de Dios. Repito, la primera característica de todo falso maestro es que habla por su propia cuenta. Es decir, por su propia autoridad y no por la de Dios. ¿Has escuchado a estos charlatanes que dicen, es que Dios me dijo, es que tuve un sueño, cené mucha pizza y mucho pozole? Bueno, eso no te lo dicen, pero lo que te dicen es, tú tienes que hacer esto, ¿por qué? Porque yo lo digo. Porque tú lo dices. Es que tú tienes que... Esta señorita, bueno, es que viene señorita, ¿cómo se llama? Es que pastora de Pon, no me acuerdo cómo se llama. Una gordilla, güerejilla. Que andaba diciendo que tú tienes que dar que 3 veces el diezmo. No me acuerdo, es una cosa así como que pues, casi caíle con toda tu lana, ¿no? Palabras más, palabras menos, ¿no? Y agarraba el texto y lo hacía como se le... O sea, y decía, pues porque yo soy tu pastor, ¿no? Y si la Biblia dice obedecer a tus pastores y yo te digo que tienes que hacer esto. ¿Qué? ¿Dónde está el fundamento de lo que me estás diciendo? ¿Dónde está el basamento de lo que me estás diciendo? El problema de muchas congregaciones es que abrazan lo que dicen sus maestros, sus pastores, sin examinar sus enseñanzas. Muchas prácticas que se llevan a cabo en las iglesias se hacen porque pues, es que así las han hecho desde hace mucho tiempo. Y no hay una revisión bíblica de ¿esto es bíblico? ¿Esto es correcto? ¿Esto es teológicamente sano? No, no es así. ¿Sí me estoy explicando? La primera señal, dijimos, de un falso maestro es hablar por su propia cuenta, por su propia autoridad. Rápidamente te voy a leer unos cuantos versículos, si quieres acompáñame. Jeremías capítulo 14, versículo 14, dice el texto. Jeremías 14, 14. Me dijo entonces Jehová, está hablando el falso profeta. Está hablando Jeremías acerca del falso profeta. Te voy a leer un poquito más atrás, versículo 13. Yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Versículo 14. Y entonces recibe Jeremías esta enseñanza de parte del Señor. Falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Podemos ver, por ejemplo, Ezequiel 13:2. Sí está en tu Biblia y está en el Antiguo Testamento, no te me pierdas. Ezequiel. ¿Ezequiel qué, perdón? 13:2 dice el texto. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Versículo 6, más adelante. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. O sea, mienten y todavía tienen la temeridad de esperar que el Señor respalde sus mentiras. Y yo sé que todos nosotros hemos escuchado a estas personas. Y nuevamente te repito,
Profeta no es aquel que te dice, los que vinieron hoy al culto, alguien se peleó con su esposa. Eso no es una profecía. Entonces, le está tirando a... ¿Sabes la probabilidad de que yo venga peleado con mi mujer? Pues, matemáticamente probable. Eso no te lo reveló Dios. Le estás atinando al aire. ¿Alguien de aquí tiene problemas de dinero o de su trabajo? O sea, ¿me explico? O sea, ese tipo de cosas son la clase de farsas en las que habitualmente las personas... No, y el problema, ¿sabes cuál es? Que las personas caen redonditas. Y esos lugares están así. Sí. Están así. También como nos dicen, ¿no? Alguien tiene un dolor y ahorita se le va a quitar. Y pues si te baja el dolor de la rodilla, pues ya tienes. Échate un ibuprofeno, no sé, algo, ¿no? Sí, porque en la iglesia donde iba, sí. Fíjate lo que dice Deuteronomio 18. Este es un texto clave que tú tienes que tener en tu mente y en tu corazón acerca de estos falsos maestros, falsos profetas. Versículo 20, Deuteronomio 18, 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. 21. Si dijeres en tu corazón, porque pues cualquiera dice, ¿cómo puedo saber si me está diciendo o no me está diciendo lo que se supone que me está diciendo? ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la vuelta al profeta, no tengas temor de él. La primera señal es que el falso maestro, el falso profeta, su autoridad la basa en él mismo, no en la palabra de Dios. Segunda señal del falso maestro, del falso profeta, su propia gloria busca. ¿Qué crees que significa eso? Pues que solamente busca su propia grandeza, no la de Dios. Pero cualquier persona que realmente viene de Dios, la autoridad que pudiese tener no viene de él mismo, viene de la palabra de Dios. Y la gloria que busca tal persona es la gloria de Dios, no la suya. Los falsos profetas siempre proclaman bajo sus propias meditaciones, buscan solamente atraer gente, asegurar su ganancia personal. Su meta no es alimentar al rebaño, sino despojarlo. El profeta Miqueas describe en Miqueas 3:5 lo siguiente acerca de los profetas de su época. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas que descarrían a mi pueblo. Con el estómago lleno invitan a la paz, con el vientre vacío declaran la guerra. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el profeta? Que de acuerdo a sus situaciones, a sus necesidades, ellos dicen lo que les conviene decir. Ezequiel 34, del 2 al 3, dice el texto, así dice el Señor omnipotente. ¿Ya se cansó? No. Ya voy a acabar. Hay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿A quién se cuidan? Así mismo. Nada más se cuidan a ellos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana, matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. Si esto se leyera hoy en día en muchos otros lugares, los púlpitos quedarían muchas veces vacíos. El apóstol Pablo también denunció a los falsos maestros. Dice Romanos 16:18 que los falsos maestros no sirven al Señor Jesucristo sino a sus propios vientres, a sus propias necesidades. 1 Timoteo 6:5 dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Tito 1:11 dice que enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. El apóstol Pedro dice que explotan a las personas por avaricia, que tienen el corazón habituado a la codicia, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Te acuerdas quién era Balaam? El de la burra. El que le andaba pegando a la burra. Bueno, rápido, así 2 segundos, te cuento la historia. Bueno, estaba el pueblo de Israel en el desierto, estamos en el libro de Números, ¿verdad? Estaba el pueblo de Israel en el desierto y los adversarios, las personas que estaban alrededor del pueblo de Israel en el desierto, los que los veían con malos ojos, le pagaron a una persona, ¿verdad?
a este sujeto llamado Balaam, que pues era un brujo ahí, profeta, no sé, que era una cosa ahí medio extraña. Le pagan a este sujeto para que pues les profetice malas cosas, los maldiga. Y él como que está como que entre, no sé si voy, no voy. El punto es que pues lo convencen, le llegan al precio y lo convencen y va. Y en el camino, el Señor, que no carece de recursos, ¿verdad? Un ángel interviene en el proceso del camino, en una peña, y le cierra el camino a su burro en la que venía montado. Él no podía ver al ángel, pero el burro sí podía ver al ángel. Tanto es así que pues, el burro pues, se va, lo ve al ángel con la espada desenvainada y dice, no, pues si voy me escabecho, ¿verdad? Nota de pie de página de mismos. Tanto es así que Balaam, que no puede ver, porque él ve con ojos carnales, él es carnal. Él va por su feria, él va a hacer su chamba, él va con ganancia, él va por su paga, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que le empieza a pegar al animalito, el animalito pues que está viendo la situación, y el Señor lo capacita al animalito para hablar, y le dice, oye, ¿por qué me pegas? Y entonces le revela que está ahí el ángel, y le dice, tú vas a decir únicamente lo que yo te voy a decir que digas. Palabras más, palabras menos. Ahí te lo dejo de tarea para que tú lo vayas y lo uses. ¿Qué es lo que está pasando, mis amados, en nuestros días? Las personas se están rentando para decir mentiras. ¿Podrías decir la cita para...? ¿De Números? ¿Dónde está Balaam? Números, creo que es el capítulo 18, 19. A ver, ahorita lo vemos. Para que se pongan a leer la semana. Pero lo desvía del camino varias veces. Pero él no obedece. Capítulo 18, 19. No, espérame. Porque si no te estoy diciendo tonteras y me pueden corregir. Por el que lo encuentre primero me avisa. Pero está en Números, eso te lo puedo asegurar. Aquí está, 22. Números 22 y 23. Ahí tienes el relato de lo que te estoy comentando. Y también el 24. Ahí lo tienes. Amén. ¿Qué capítulo? 22 o 24. 22, 23 y 24. Sí. Números. Ahí viene todo lo que te estoy contando, pero más extenso. ¿Sale? El falso profeta busca su propia gloria, habla por su propia cuenta. Pero hasta aquí está el contraste. El Señor Jesucristo busca la gloria del que le envió. ¿Por qué? Porque le envió y es verdadero. Y en él no hay injusticia. El Señor Jesucristo, en lugar de glorificarse a sí mismo, siempre buscó glorificar al Padre. Y ninguna de sus enseñanzas había impiedad o corrupción. Vamos a darle prisa, vamos a terminar ya. Versículo 19 y 20. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Con base en el hecho de que el Señor Jesús ha probado claramente que no es un falso maestro. ¿Sí estamos acá, clase? El Señor Jesús ha probado que no es un falso maestro. ¿Por qué? Porque no busca su propia gloria y porque su autoridad depende de las enseñanzas del Padre a través de la Escritura. Pero ahora la confrontación proviene de la propia desobediencia de ellos mismos. Fíjate lo que dice el texto. El Señor Jesús les pregunta a ellos, ¿no les dio Moisés la ley? ¿No les dio Moisés la ley? Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Ninguno de ellos la cumplía. O sea, ¿Moisés no les dio la ley? Sí. Ninguno la cumple. ¡Pah! Con ese batazo se salió del estadio. O sea, y es como si te lo dijera hoy a ti. Y creo que es lo que dice también Pablo a los Romanos en el capítulo 2. O sea, nosotros creemos en la palabra de Dios. Creemos que no se debe robar. Creemos que se debe honrar a los padres. ¿Y por qué deshonramos a nuestros padres?
¿Por qué a veces robamos? ¿Por qué a veces actuamos de una manera contraria a la palabra de Dios si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que está haciendo aquí el Señor Jesucristo? No está condenándolos a ellos, sino los está llevando al entendimiento de que la palabra de Dios, la ley, no puede ser la fuente de salvación. La ley cumplió un propósito: mostrarnos el pecado y llevarnos a Cristo. Cuando tú no puedes cumplir la palabra de Dios, cuando tú no puedes cumplir la ley, le dices al Señor, ayúdame. O más bien, te abrazas a su justicia. Confías en su justicia. Porque tú no puedes vivir de manera perfecta. ¿Quién sí vivió de manera perfecta? Cristo. El gran ataque que nosotros tenemos constantemente es que tú eres cristiano, pero pues ve cómo eres. Sí, soy un pecador. Pero yo ya no estoy buscando hacer obras para ser agradable a Dios. La religión, todas las religiones de los hombres, todas las religiones del mundo, te piden que hagas cosas para llegar al cielo, para ser mejor persona, para llegar a ser un iluminado. Dime la religión que quieras. Y el ejemplo es Dios, no somos nosotros. Exacto, pero acá... Muchas veces se quieren fijar en nosotros cuando uno les puede decir, es que no te fijas en mí, el ejemplo es Dios. Y Yo no lo sigo pueden el ejemplo de entender Dios. porque ellos están clavados a este esquema religioso, donde tengo que hacer para ganarme el favor de Dios. Pero acá, en Cristo, ni siquiera te voy a decir en el cristianismo, porque puedes vivir el cristianismo sin Cristo. En la fe cristiana, Cristo ya lo hizo todo. Él ya cumplió, Él ya obedeció, Él ya vivió en perfecta justicia. Y Él te dice, cree en mí. Así de fácil. Somos justificados, ¿por qué? Por la fe. Solo por la fe, solo por creer. Pero ¿qué es lo que pasa con la mente de las personas? Dicen, ¿les parece que es muy qué? Es muy fácil. Y ofende al orgullo. ¿Sabes por qué ofende al orgullo? Porque la gente quiere sentirse ¿qué? Se lo ganó. Se lo ganó. La gracia ofende al orgullo religioso porque la gente quiere sentir que se lo ganó. ¿Sí o no? Este ejemplo, y perdón, este ejemplo lo repito constantemente siempre que llego a esta aclaración. ¿Por qué cosa? Porque lo vivimos todo el tiempo. Insisto, si ha sido tu caso, no es personal, pero lo veo muy seguido. Las personas me dicen, es que no tomé la Santa Cena porque no estoy en una situación óptima para tomar la Santa Cena. ¿Qué es una situación óptima? El texto claramente dice que el que discierne el cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, ¿sabes que el Señor Jesucristo dio su vida por tus pecados? ¿Sabes que su sangre es suficiente para quitar todo pecado? Ahora, si tú estás pecando y estás consciente de ese pecado, pues ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues arrepentirte, ¿no? Arrepentirte y tomarlo. ¿Por qué? Porque estás consciente de esto. Y si quieres abandonar tu pecado, tómalo. Pero, Eso está mal porque muchas veces decimos, sé que está mal, y luego otra vez, y me arrepiento otra vez, y luego otra vez. ¿Cuándo adquieres la santidad para poder tomarlo? Porque ese es el punto al que quiero llegar. O sea, y esto yo lo aprendí también, porque yo también tuve esas conclusiones, mis hermanos. Lo estoy diciendo con plena, porque yo también me puse esos pantalones, en el cual dije, no, lo voy a tomar hasta que yo sea santo, justo y digno de tomar la Santa Cena. No, mijo, pues nunca lo vas a tomar. Pero dejas el pecado, porque ese es tu problema. ¿El problema es la Santa Cena? No, eres tú. Es mi corazón, es mi pecado, Es que no lo quiero dejar. Que no está renunciando. No se bautizan porque dicen, hasta que yo esté bien, pues ¿cuándo va a estar bien nunca? No. Por eso es que Dios nos la da a través Es gracia, es gracia. Y aunque la palabra gracia le encanta a la gente, es muy bonita la palabra gracia, no nos gusta recibir la gracia. Es como la gente que, ¿sabes qué es lo que pasa? No sé si te ha pasado también. La gente que recibe un regalo y siente que tiene la necesidad de pagarle con otro regalo.
O como que dice, me hiciste un favor, ahora te la debo. No, con Dios no es así. Eso es la gracia. Ahora, volviendo nuevamente al texto, a ellos les ofendía la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos abrazaban el hecho de que querían seguir obedeciendo la ley de Moisés para poder alcanzar el favor de Dios, pero ninguno podía. Y como el Señor Jesús les decía, yo soy el único que puede, yo soy el único camino al cielo, por eso les ofendía. Tanto que incluso dice el texto, versículo 19, que procuraban matarle. Ahora, ¿tú crees que esta era una declaración exagerada de parte del Señor Jesucristo? Nosotros sabemos, porque conocemos el desenlace. Pero es como si yo les dijera ahorita, digo, pudiera parecer así, ¿no? Cuando veo alguna incomodidad, así de, procuras matarme, ¿no? No, lo que estaba pasando aquí, mis amados, es que él conocía lo que estaba pasando en sus corazones, lo que se estaba gestando ahí. Por eso ellos, ofendidos por esta declaración, dicen, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? O sea, prácticamente como que le están diciendo, estás exagerando, ¿no? Versículo 21 al 23, y con eso acabamos. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? El Señor Jesús claramente entonces los está confrontando con su desobediencia. O sea, les está diciendo, ustedes no pueden obedecer la ley, yo les ofrezco un camino y se ofenden. O sea, el tema aquí es el siguiente, no les gusta la predicación porque les ofende. Eso casi no pasa, ¿verdad? Pero el tema aquí, con esto concluye esta sección, les dice, ustedes vieron las señales. A pesar de ver las señales, ellos no creían. Y fíjate cómo responde, les dice, una obra hice. ¿A cuál obra se está refiriendo, clase? ¿Eh? Cuando lo curó, ¿A cuál hombre? al del lago. Exactamente. Exactamente, se está refiriendo exactamente. Él está apuntando al acontecimiento del paralítico en el estanque de Betesda, ¿te acuerdas? Sí. Lo sana en el día de reposo, ¿verdad? Y eso los ofende muchísimo. Y todos os maravilláis, se escandalizaron de esto. Y él les hace la aclaración. Y esto es sencillito y rapidito. El lenguaje aquí en Reina Valera parece como muy confuso, pero es muy sencillito. Es cuando les dice del güey, que si una res se les va al lago y ellos la salvan, eso sí pueden salvar a esa res, pero no Más o menos por ahí va la cosa. Pero aquí lo deja más clarito el Señor. Dice, a ver, vamos por puntos. Moisés os dio la circuncisión. No se las dio. Se la dio a Abraham. Se lo dio a los padres. Abraham, Isaac y Jacob. A los patriarcas. Pero Moisés la institucionalizó, la formó parte ya de la ley mosaica. Ya fue algo legal, algo instituido. Antes era una tradición de parte de ellos, pero ahora ya es algo instituido para el pueblo de Israel a través de la ley. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. Pero y les dice en el versículo 22, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuál era el día de reposo? El sábado. Entonces imagínate que tú tienes un bebé y tú vas con tu bebé y te cae, porque ¿cuándo lo tenían que circuncidar? Al octavo. Al octavo día. No era el séptimo, no era el noveno. En el octavo tenías que circuncidarlo. Entonces, a ti te tocaba, ibas con tu chilpayate, porque no era chilpayate nomás. Ibas con tu bebé y te tocaba, y el octavo día te tocaba en día de reposo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué decían los rabinos? No pasa nada, lo podemos circuncidar en día de reposo. Y ahí entonces como que, caray. Entonces, sí puedo circuncidarlo, aunque tú me dices que no puedo hacer ninguna obra. ¿Ves la contradicción? O sea, yo sané a un hombre completamente en el día de reposo y ustedes se rasgan las vestiduras diciendo que no era legal, no era legítimo.
pero ustedes circuncidan a los chamacos el día de reposo. Así, eso era la hipocresía y la incongruencia de lo que ellos estaban haciendo. Parece algo muy sencillo, pero literalmente lo estaban buscando matar por algo que ellos hacían todo el tiempo. Porque si no se circuncidaba, no podía pertenecer entonces, ¿no? No era judío. En este caso. O sea, la circuncisión era importante. No, porque la instituyó el Señor. Claro. Y También el día de reposo. exacto. Entonces, ¿cuál es ahí más se- importante? ahí se contradecían, ahí no podían decir. O sea, las dos eran por... O sea, ¿estaba mal que los circuncidaran a los niños en el día de reposo? No. Así como tampoco estuviera mal que sanaran a ese pobre hombre en el día de reposo. Ajá. El problema era el escándalo que estaban haciendo estas personas. Bueno, pero el escándalo era porque ellos no querían perder el dinero, el beneficio que tenían por las necesitas, por los animales que vendían, para sanar, para hacer todo ese tipo de cosas. Iba Al más beneficio- implicado a eso, al perder el poder que tenían Así es. religioso y material sobre ese día. Porque si era un día en el que pues se veían las cosas con esa calma, no con la tiranía religiosa con las que ellos lo llevaban, pues podían hacer cualquier cosa. Y culmina con este versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Mis amados, créeme que los grandes problemas empiezan con pequeños problemas. Por eso es muy importante que nosotros recapitulemos todo esto. El Señor Jesucristo en este versículo 24, 7-24 nos dice que debemos de tener discernimiento, un correcto discernimiento. El discernimiento es la capacidad de ver lo correcto y lo incorrecto. Pero va más allá, el discernimiento es más filoso. El discernimiento se trata de ver lo que es casi correcto. Y es difícil adquirir esa sensibilidad. No es un asunto de acá, es un asunto espiritual. El discernimiento nos dice que algo puede parecer lógico y correcto, pero espiritualmente tú dices, la palabra de Dios dice que no. Yo no debo hacer eso, aunque parezca que es bueno. Ahí es donde el discernimiento tiene que afilarse. Cuando hay cosas que parecen buenas. Ellos parece que estaban sirviendo a Dios. ¿Sí o no? Sí, Ellos se estaban así agarrándose de uñas y dientes del día de reposo porque sentían que estaban respetando un asunto religioso. Pero no era así. Mis amados, la fuente del verdadero conocimiento no radica en que tú leas más, estudies más. Eso es bueno. Pero si quieres realmente conocer más a Dios, tienes que disponerte a hacer su voluntad. ¿Cómo puedo tener yo seguridad acerca del conocimiento que tengo? Bueno, principalmente porque me tengo que humillar delante de la palabra de Dios. Tengo que doblar mi rodilla delante de la palabra de Dios. Solamente así puedo conocer si lo que estoy leyendo o estudiando, lo que me están enseñando es la verdad. Solamente así. Mis amados, tenemos que tener mucho discernimiento acerca de las enseñanzas que hoy recibimos. Hoy la gente puede prender el YouTube, puede prender el Internet y dice, es que escuché a un maestro, a un predicador fulano de tal, y uy, qué padrísimo, y no sé qué. Pero ya cuando te pones a mirar con más agudeza, te das cuenta de que su autoridad está basada en su propia persona. Te das cuenta de que su propia gloria busca. Te das cuenta de que quizás su enseñanza es herética, pertenece a un movimiento herético. Te das cuenta que su vida no se corresponde con lo que está enseñando. Es difícil que lo puedas ver en un predicador que está en internet. ¿Por qué? Porque no lo conoces. Puedes escuchar muchas enseñanzas, pero tienes que tener el hacha bien afilada para entender que puedes escuchar cosas muy buenas, pero no es tu pastor. Tienes que ir a una iglesia local, tienes que recibir enseñanza así, directa, face to face. Tienes que ser alimentado en medio de una congregación. Mis amados, la realidad es que también somos muy fáciles para juzgar. Pero muchas veces nosotros tampoco aplicamos la palabra de Dios. Somos muy buenos para mirar la paja en el ojo de mi prójimo, pero no vemos qué cosa, mi hermano David. La viga que traemos nosotros. Y eso se llama legalismo. Y eso es uno de los vicios más grandes de la fe, de la falsa fe.
Mi amado, tú y yo somos pecadores y nuestra fe descansa no en nuestras obras, sino en Cristo. Podemos ver muchas cosas buenas, pero si nosotros no nos disponemos a obedecer la palabra de Dios, nunca habrá fruto en nuestras vidas. Mis amados, que el Señor nos dé la sensibilidad para entender su gracia y el discernimiento para poder vivirlo y aplicarlo en el momento correcto. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, y te alabamos, te bendecimos, Señor, te glorificamos. Porque, Señor, tu palabra, Señor, retumba en nuestros corazones, Señor, y nos recuerda la profunda necesidad que tenemos, Señor, de tu guía, de tu ayuda, de tu asistencia. Padre Santo, queremos conocerte mejor cada día más. Pero no solamente de la mente, sino en nuestra vida diaria, conocerte a través de nuestra obediencia, humillarnos delante de ti, crucificar nuestra carne, Señor. El gran problema, Señor, no es lo que no entendemos, sino lo que no aplicamos, no obedecemos. El gran problema es la rebeldía de nuestro corazón. El gran problema, Señor, es que todavía operamos con mucho orgullo. Aplicamos a los demás, Señor, una mirada muy estricta, Señor, cuando nosotros somos muy laxos con nosotros mismos. Padre Santo, perdónanos si hemos actuado de esta manera. Y muéstranos la belleza y la simpleza, Señor, de la persona, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. La simplicidad de su belleza. Padre Santo, gracias por lo que hemos recibido el día de hoy. Señor, glorifícate en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en su nombre oramos y decimos amén y amén. Mis amados, pues le damos gracias al Señor por la enseñanza que hemos recibido en esta tarde. Estamos avanzando en el capítulo 7, ¿verdad? Y vamos a continuar viendo la próxima semana del 25 al 31. Así que si usted quiere leer, prepararse, pues lo puede hacer. Vamos a repetir nuestro texto de Juan 20, 31, ¿verdad? Que a la letra dice lo siguiente. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 31. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Agradecidos con el Señor y pues nos despedimos de ustedes, mis hermanos. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra transmisión de esta clase Yo Creo en el Hijo. Quédese con nosotros, toda la semana tenemos enseñanza y tenemos lecturas y tenemos palabra del Señor. Tenga usted una excelente semana, Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.